Ayer por la tarde tuve mi primera sesión real con la niña. Los síntomas de trastorno son peores de lo que esperaba. Little Nightmares lanzó por primera vez una novela a manera de podcast que forma parte de su vasto y aterrador mundo. En él nos adentraremos en la historia de Nun, o en español, Nadie. Una niña que está teniendo múltiples problemas para dormir, pero sobre todo, pesadillas recurrentes. Unas muy vívidas, a tal punto que puede percibir olores, así como sensaciones. Es entonces que sus padres deciden llevarla con el terapeuta Otto, y en cada capítulo de los 6 que tiene, nos cuentan su evolución con dicha terapia. Pero la historia de nuestra querida Nadie, a medida que avanza, es cada vez más abrazada por el miedo, la incertidumbre y la desesperación. Así que agárrate fuerte, porque yo soy Alex, tu narrador, y hoy te resumiré y explicaré todos los capítulos del Murmullo de las Pesadillas, The Sons of Nightmares. Todo esto junto a su conexión con Little Nightmares. Por fin sabrás quién es Six, ojo ahí. Y bueno, sabrás cómo funciona todo aquí realmente. Por fin le encontrarás sentido. Pero no te distraigas, porque tus sueños y lo que percibes como real podría ser engañoso, y tal vez esto que estás por escuchar te revele a dónde perteneces realmente. Ruth, que es un nombre real, es una niña que reside en los condados, el mundo terrenal, y los bullies de su escuela la apodaron como Nadie, hasta que ella misma pues prefirió llamarse así. Un día ella se enfermó terriblemente por beber agua contaminada, suceso que la dejó al borde de la muerte. Afortunadamente, un doctor apareció para salvarla con un antídoto, pero curiosamente, después de beberlo un par de meses, ella comenzó a presentar problemas de sueño y pesadillas recurrentes, por lo que sus padres la llevaron al psiquiátrico del condado. Nadie es aquí una paciente especial, pues no cualquiera es capaz de poder oler en los sueños. Eso conlleva todo un estudio onirológico, y Otto, el terapeuta, que por cierto también fue el doctor que le dio el antídoto para salvarle la vida, está muy interesado en ello, en estudiar su pequeña mente, pero primero debe enfocarse en la salud mental de Nadie, y para ello debe escucharla desde el principio, el inicio de sus pesadillas. Para esto ella debe contar todo mientras mira un viejo cuadro que Otto ha tenido desde niño, uno en el que debes desenfocar un poco la mirada para revelar su verdadera forma, y esto de cierta manera le ayuda a recordar mejor su historia, que dice así: todo comenzó cuando desperté en mi propio sueño. Todo era blanco, la nieve caía, pero curiosamente no sentía frío. Al voltearme, estaba en un interminable pasillo curvo, uno tan pequeño que debiera gatas por el lugar. Cada pared palpitaba como si tuviera vida, y de hecho, Nadie estaba vagando por las venas de un gigante de piedra. De repente descendió por una colina que la transportó a otro lugar, pero no se lastimó como sí pasaría en el mundo terrenal. Así que esto, junto a no sentir frío, revela que los niños de las pesadillas tal vez pueden ser más fuertes aquí, algo que vamos a reforzar rumbo al final. Más adelante, a través de un agujero, Nadie contempló a un hombre muy alto, con un abrigo enorme y un sombrero de pescador, lo que en definitiva es el barquero. Y guarda bien ese dato, porque este señor es importantísimo
buenísimo para este mundo de pesadillas, para Little Nightmares en general. Ella lo siguió y llegó hasta una habitación industrial de lo más extraña. En ella había una fila de niños que comenzó a desplazarse por el medio de la máquina para trabajar, y aunque estos niños les daba la luz, cuando nadie los vio fijamente, se dio cuenta de que eran sombras, como los niños vistos en las fauces, lo que podría estar relacionado a porque algunos están enjaulados. Estos niños son esclavos, pequeñas cosas perdidas, como siempre bautizan a los niños olvidados hace mucho tiempo, tal vez perdidos en sus propias mentes, prisioneros de sus peores pesadillas. Unos pasos adelante, el ruido de la maquinaria comenzó a sonar más y más fuerte, hasta que se encontró con enormes mecanismos dorados de todos los tamaños, mientras cientos de aquellos niños sombra trabajaban duro para hacerlo girar. Ella se desliza por una larguísima bajada en espiral que la llevó a una serie de habitaciones donde se escuchaban gritos agonizantes de dolor, y ella fue a revisar pues qué estaba pasando. Nadie presenció múltiples cadenas en el suelo y 3 vestidos parecidos a los de una monja bien planchaditos. Entonces pudo ver a la criatura que se ocultaba del otro lado, una figura deformada con cadenas hasta el cuello que, según ella, apestaba a carne podrida y tenía dificultades para respirar. Ella siguió descendiendo en busca de una salida, y al encontrar una grieta, pudo ver lo que ella describe como el mundo entero, dándose cuenta que ella estaba cautiva, pues en esta pesadilla se encuentra en una enorme prisión, una en la que pues esclavizan a los niños, maldita sea. Luego encuentra una habitación donde hay un taller siniestro, proyectos a medio terminar de madera y metal, junto a máscaras con clavos para ponerse en la cara. Entonces la mujer alta de las cadenas comenzó a analizar pues cómo iban aquellos proyectos y se mostraba satisfecha de lo que veía. ¿Qué tal que esta señora es la que crea los ojos mecánicos que te queman? No sé, a mí me suena cosas así. Nadie deduce que ella es responsable de esta prisión y de ser la guardiana del gigante de piedra. Nadie logró ver su rostro y la describe como joven pero vieja a la vez, con una piel estirada y una mirada humana. Esto me hace pensar en la abuela, quien presumiblemente fue la antecesora de The Lady. En este video te habló a fondo del tema. Más tarde se encontró con un enorme péndulo que se balanceaba hacia un lado y hacia el otro. Al cruzarlo, se dio cuenta de que estaba en medio de un mecanismo gigantesco de un reloj. El techo era la esfera de cristal, pero los números no tenían ningún sentido, pues recuerda que en las pesadillas no existe el tiempo, a menos que esta criatura de las cadenas no sea mala y esté intentando encontrar el tiempo donde no existe. Pero bueno, más temprano que tarde, nadie al ver su alrededor se dio cuenta de que aquel reloj era más bien una torre, y no era la única. Había filas y filas de torres, una tras otra, y cada una contenía en medio niños prisioneros sacando sus brazos con desesperación y gritando de agonía. Entonces la mujer encuentra a nadie y sus cadenas con serpientes se dirigieron hacia ella sin piedad, hasta que... despertó de la pesadilla. Se confirma que esta criatura quería alimentarse del miedo de nadie, y esta ubicación podría ser el mundo cero de las pesadillas, es decir, la primera tierra que visitas cuando comienzas a presentar estos sueños terribles. Porque aquí todo es muy extraño, un gigante de piedra que es alimentado, muchos relojes, suena como un lugar bastante importante que debe mantenerse pues en constante movimiento, en constante trabajo para que funcione como si fuera el motor de las pesadillas. Otto, al escuchar tremenda pesadilla, lo relaciona con otra paciente que tuvo hace años, una que también percibía olores y temperaturas en sus sueños, y sospecha que puede haber sueños compartidos. Antes de finalizar la sesión, nadie, emocionada, dice «ya sé qué es», y Otto se emociona y dice «a ver, cuéntamelo», pero él, pensando que le va a decir algo de sus pesadillas, algo revelador, pero pues nadie se refería a que ya sabe qué figura tiene el cuadro. Ante esto, Otto se muestra indiferente, dejando ver que él está viendo esto más por sus intereses de investigación que por ayudar a nadie. Pero bueno, la figura del cuadro al final fue un astrolabio, mismo objeto visto en la residencia de The Lady. Este objeto sirve para saber tu lugar en el tiempo y en el espacio.
Y hace muchos años se usaba para poder saber pues dónde se ubicaban los astros allá en el cielo. Al final, Otto le da unas píldoras para que pueda dormir bien. Dulces para mi dulzura. En esta siguiente sesión, Otto optará por un método poco convencional para analizar a Nadie, pues ahora es su prioridad. Nadie, entre enérgica y tranquila a la vez, contando anécdotas, contando chistes. Pero con todo y esto, le confiesa al doctor que aún no se siente curada. Otto se ofrece como luz de esperanza, prometiendo que juntos saldrán de la oscuridad. Y esta frase le hace recordar a Nadie su pesadilla de anoche. Y dice así: desperté en un tejado con vista a un inmenso mar. En él yacían peces gigantescos hechos de desperdicios, y de sus bocas salían hombres y mujeres rechonchos con máscaras de madera, todos avanzando hacia un enorme complejo de baños. De repente aparece un niño llamado Jester, alguien bastante confiado y tranquilo para ese tipo de lugar, y señala que entre cada tejado hay puentes de madera pequeños para poder cruzar, cosa que seguramente es obra de los niños, pues para poder sobrevivir. Nadie recalca que Jester se sentía muy real en su sueño. Pero bueno, al pasar unos cuantos tejados, Nadie se encontró de nuevo con el barquero, quien con una voz áspera y apagada la llamaba, pero ella ya no recuerda más. Ante este hueco argumental, Otto se muestra un poco pasivo-agresivo y le da pegamento mágico para la mente, que en realidad es un casco transcraneal para analizarla, además de traer una espiral, y así pueda practicarle un poco de hipnoterapia. Al juntar estos dos métodos, Nadie continúa de manera más lúcida. Ella llama al barquero como Candleman o el hombre de cera, pues dice que su rostro es como una sopa, como si se derritiera frente a ella. Y entonces Nadie aquí revela una de las muchas revelaciones de revelaciones, así que no cambies de canal. Ella dice que el hombre de cera, alias el barquero, todo este tiempo ha deseado que ella entre a este mundo. Cada noche él espera a que ella lo haga. Cada noche la observa a donde quiera que vaya. De repente, Nadie escuchó a alguien pedir ayuda y cuando volteó, el barquero se esfumó. Más tarde, Nadie logra adentrarse a una de las salas de baño, que por cierto, son locaciones que van a estar en el primer juego. Este ambiente húmedo lo relaciona con el agua de su apartamento, aquella agua sucia que la envenenó, y pues entra en desesperación, alejándose de su historia, pues se acordó de todo lo que le hizo daño. Pero bueno, al tranquilizarse, continúa con su relato y narra un suceso de lo más aterrador y repugnante. Pues entre el vapor de los baños solo podía ver sombras de los bañistas y al fondo vio a uno enorme. Este se estaba frotando con algo vivo y esto era Jester, quien gritaba de sufrimiento al ser frotado entre los asquerosos pliegues de este invitado, mientras él susurraba: separa la suciedad de la deidad. Nadie hizo ruido accidentalmente y todos se volvieron contra ella, gritando: vayan a limpiarla, mientras ellos no dejaban de frotarse como si fueran pecadores, tratando de limpiarse sus penas. Y esa obsesión lastimará su piel. Esta frase que te acabo de decir, que se frotan como tratando de quitarse sus penas de encima, guárdala muy bien, porque va a cobrar mucho sentido en el capítulo final. Al final, ella logró escapar y así despertó. De vuelta al consultorio, Nadie dice que extraña mucho a su madre, extraña que le dé las buenas noches, lo que revela que Nadie está internada y no está volviendo a casa durante las sesiones. Esta sesión también termina con píldoras para dormir y Otto añade que esta noche habrá experimentos nocturnos, dulces para mi dulzura. Anoche Nadie desapareció. Nadie ha desaparecido brevemente y Otto está preocupado por este suceso, pues durante los experimentos nocturnos que mencionó, presenció como ella se esfumó literalmente y tan solo unos minutos después volvió a aparecer, como estar en medio de dos mundos. Otto está realterado por su antigua paciente de nombre Sissy. Ay,
y recuerda bien su nombre, pues Sisi soñó exactamente con la misma criatura que nadie, el barquero, y él está bien atónito, pues como dos personas que nunca se conocieron pueden soñar con una misma entidad. Pronto lo sabremos, por ahora es un nuevo día y hay una nueva sesión. Nadie ya considera a Otto su amigo, y algo bastante interesante que se menciona es que cuanto más pasas tiempo con alguien, más se revela tu verdadero yo con esa persona. Lastimosamente, si esa persona es uno mismo, suele ocultarse ese verdadero yo. Para eso suelen ser las terapias, para enfrentar lo que somos y no ocultarlo. Por lo tanto, Otto decide que esta sesión será para el inconsciente de nadie. Ella comienza a explicar que las pesadillas han incrementado en cuanto a lo vívidas que son. Si de por sí ya soñaba cosas bien reales, ahora siente que este momento estando en la clínica es más un sueño que su propio sueño. Entonces, nadie le pide a Otto un espejo para verse, para que le sea más fácil llevar esta sesión. Y su nueva pesadilla dice así: una mano me suelta en medio de la oscuridad. El lugar está caliente y el cielo no tiene sol. El silencio es tan sepulcral que solo escucho los latidos de mi corazón. La soledad me consumía hasta que me encontré con un gran edificio, un centro comercial gigantesco al cual no dudé en entrar. Una vez ella entró, las luces se encendieron una a una, mientras en los altavoces, en las bocinas, resonaba música. Más tarde se escuchó una voz diciendo que hay rebajas en los juguetes, así que nadie fue y quedó encantada por cada rincón de la tienda. Todos sus juguetes favoritos, hasta los que nunca pudo tener, estaban allí. Ella se sentó en la alfombra a jugar con una muñeca mientras tarareaba una canción conocida. Esto es otro indicio de sueños compartidos. Tal vez todos los niños que llegan a este lugar conocen esta melodía, o al menos Six la conoce. Te dejo ahí un breve spoiler. Aburrida de jugar, nadie salió de la tienda, porque también una bocina anunció que ya iban a cerrar la tienda. En otro piso de la plaza, encontró una tienda de bisutería. Ahí había una caja de cristal repleta de joyas, pero en el centro había un precioso collar rojo, uno que nadie siempre había deseado. ¡Qué conveniente! Así que ella, pues, se lo colgó. Al poco rato, todas las tiendas se cerraron con fuerza, y en la bocina se mencionó que la película del día ya iba a empezar, por lo que todo se apagó y solo había una luz a lo lejos, en un rincón. Una que anunciaba que ahí se encontraba el cine. Ella entró y dice que estaba repleto de gente y que en el escenario resonaba un gran órgano, pero no había ninguna persona tocándolo. Al empezar la película, ella reconoció que era una que ya había visto muchas veces, pero esta de repente empezó a ponerse en desorden. Los personajes comenzaron a deformarse. Entonces sintió que la butaca la abrazaba y que la gente que vio al principio no eran más que maniquíes. Es entonces que el barquero vuelve a aparecer frente a ella y le dice textualmente: Lo lejano se vuelve cercano. Aventúrate lejos y sumérgete muy profundo. Un fluir se abre en dos y él aquí vuelve a ser uno de nuevo. Esta frase describe ambas realidades, la onírica, o la de las pesadillas, y la terrenal. Y el barquero, como ya se mencionaba, quiere que nadie se quede en este mundo de pesadillas, pues este será su nuevo hogar. Después de esta frase, Otto perdió el control por completo. Le gritó a nadie que por qué no hizo algo más, por qué no le preguntó algo más si ya tenía al barquero enfrente, cosa que provocó que nadie, pues, colapsara. Otto le da píldoras para el dolor de cabeza y se disculpa por su actitud. Entonces, nadie continúa con su relato. El barquero se fue, así que intenté entrar a la sala de proyección de la película, pero una voz enojada gritó que los protagonistas no pueden entrar aquí. Aún así nadie se las ingenió y pudo entrar. Y adivina qué, el proyector era un gran ojo gigantesco y las paredes una masa palpitante.
Las voces de fondo, la que no la querían dejar entrar, intentan comprarla con objetos, pero ella se negó. Entonces las voces se entremezclaron y comenzaron a decir: oye, espantaste a otra. Y el enorme complejo, el gigante centro comercial, no quería para nada que ella se fuera, así que hasta las paredes comenzaron a llorar. Ella corría y corría mientras todo se deformaba, y entonces el barquero apareció y le señaló el colgante. Nadie procede a retirárselo y todo desapareció. Solo quedó un último murmullo de aquel lugar. A ella no te la lleves, le gritan al barquero. Ojo aquí, que hay varias cosas por resaltar. Primero, la criatura en el proyector quiere quedarse con los niños dándoles obsequios y mostrándoles recuerdos hasta que sean parte de este lugar. Por eso decían que los patrocinadores no pueden entrar aquí. Esto es debido a que tú estás patrocinando tu mente, por así decirlo, para que lo usen a su voluntad, para consumir tu miedo, para crear pesadillas. Cabe resaltar que el barquero apareció para salvarla de nuevo, como siempre aparece donde lo hemos visto, cosa que es rara porque le dice: ven, húndete aquí, pero a la vez la salva, ¿sabes? Como que sí quiere que esté aquí, pero tampoco la deja que se hunda en la perdición, ¿sabes? Mira, más adelante vas a entenderlo todo. Al volver al momento de la clínica, nadie colapsó pues completamente después de contar todo esto. Así que Otto, para calmarla, le da dulces, le da pastillas, así que una vez más... Dulces para mi dulzura. Todos tenemos infinidad de caras para adaptarnos a las situaciones. Todos tenemos una dualidad. Nadie es una niña inocente que en sus pesadillas es una niña perturbada. Ambas partes de ella luchan por tener el control. Y fíjate aquí que ya acaban de explicar la dualidad que tiene Six. Ella, al tratar de sobrevivir, se creó esa parte pues que es egoísta y que solo ve por ella misma, mientras que seguramente en el plano terrenal pues es calmada o sensible, ¿sabes? O sea, esto ya es la revelación de revelaciones y todavía no sabes quién es Six, lo vas a saber. Aquí escuchamos una breve y tranquila charla entre Otto y Nadie, donde él intentaba averiguar si ella sintió algo cuando desapareció, cosa que es bastante confusa de abordar, debido a que ella pues estaba durmiendo. ¿Cómo va a sentir algo si estaba mimiendo? Al no llegar a nada y solo asustar a la niña, deciden tomar la terapia habitual, con el casco conectado de nuevo, y la pesadilla de esta ocasión dice así... De nuevo, estaba en medio de la oscuridad, pero esta comenzó a desvanecerse mientras múltiples luces brillaban al mismo tiempo que escuchaba risas y gritos de alegría. Al avanzar me topé con un grupo de adolescentes que trabajaban en el circo y fueron bastante amables. El escenario era vivo y muy bello, luces de colores girando, reflejándose en los charcos de la reciente lluvia. Ahí conoció a Rusty, otro niño o adolescente. Juntos subieron a la rueda de la fortuna, donde en el punto más alto se podía ver incluso más allá de la altura habitual. Se sentía como si pudieras tocar el cielo. Nadie recuerda que se sintió muy feliz, como hace mucho no se sentía. Lo malo es que el ambiente está por ponerse bastante inquietante, pues su compañero le cuenta que en la gran carpa del lugar él actúa, pero lo detesta, debido a que siempre debe hacer lo que ellos le piden. Y decidió subir con ella hasta aquí para poder contárselo, porque si lo escucharan ellos podría ser fatal. Seguido de esto, Rusty le cuenta que tiene un plan junto a sus compañeros que le involucra a ella, hacer un espectáculo totalmente nuevo para poder escapar de la feria, pero sobre todo de este asqueroso mundo, agregando que hay un sujeto de traje morado que siempre los acecha aquí en el circo. Esto capta rápidamente la atención de Otto, pues se habla de que existe una salida de este mundo de pesadillas, una puerta para poder escapar. Él quiere entrar a este mundo sí o sí, pues confiesa que hace tiempo perdió un ser querido muy importante para él y sospecha que podría estar perdido aquí y puede ayudarlo. Al oír esto, la pequeña Nadie se molesta y le recrimina que solo está interesado en ella por razones personales y no para ayudarla, y tiene razón, pues Otto ha visto más por él que por su paciente.
También Nadie revela que este mundo donde viven las pesadillas se llama Nowhere, o ningún lugar, como ya lo bautizaron en Little Nightmares 3. Nadie continúa con su relato y menciona que llegó el momento de dar el dichoso show, el tremendo show, maldita sea. Ella fue puesta en el público y describe que sujetos rechonchos con caras deformadas comenzaron a llenar cada butaca mientras comían cosas podridas, lo que podría confirmar que es el mismo escenario en el que vamos a jugar en la tercera entrega sí o sí. Mira, hay una manzana ahí podrida, ¿sabes? Pero bueno, las luces se encienden y comienza cada quien a hacer sus números, unos tan espectaculares que mantienen bien atento al aberrante público. Entonces las luces se apagan, dejando una tremenda expectativa ya que comenzó el acto final, y mientras todo se prepara, ¿adivina qué? El hombre de traje morado se sienta junto a Nadie, quien se caracteriza por tener una respiración muy pesada. Ella se queda congelada. No podía ni aplaudir, lo que llamó la atención del hombre de morado y volteó a verla. Ella se sentía acosada, pero cuando lo miró, notó que ni siquiera tenía ojos en su rostro. El hombre de traje también cargaba con una marioneta, y esta tenía vida, además de sí tener ojos. En un momento de desesperación, ella fue directo a la carpa para intentar escapar con ellos, pero no le hicieron caso. Rusty estaba acabando su acto, caminando encima de un cable que lo estaba llevando directamente a la salida, y aunque ella gritó con fuerza, él no la ayudó. De repente, la marioneta del sujeto morado comenzó a trepar por el escenario con desesperación, ya que notó que uno de los niños estaba escapando. Todo esto mientras escuchan dos respiraciones pesadas a la vez, unas que iban desincronizadas, como si el hombre y el muñeco fueran un solo ente. Al final, Rusty logró escapar de las pequeñas pesadillas. Esto es brutal, porque Otto interrumpe a Nadie y le dice, oye, logró escapar. Y esto también me emociona a mí, porque es la primera vez en esta hermosa saga que se sabe que alguien realmente puede escapar de las pesadillas. Al terminar de contar su sueño, Nadie sale corriendo porque fue demasiado para ella, mientras Otto da sus conclusiones, y son brutales. Menciona lo que ya veníamos deduciendo, que la notable presencia del barquero es la clave, un ser capaz de conectar ambos mundos y que también manipula los sueños, siempre interviene en las pesadillas y seguimos sin saber qué quiere, al menos en este capítulo. Otto finaliza diciendo que era todo para entrar él mismo a la críptica y desconocida Nowhere. El guardián del umbral. Un término conocido en muchas culturas, pero sobre todo un arquetipo recurrente en la narrativa. Aquella criatura que se antepone siempre en tu camino, alguien a vencer para poder conseguir aquella ansiada recompensa. Bueno, Otto apoda al barquero como el guardián del umbral de este mundo de pesadillas, alguien que siempre está ahí, observando cada movimiento como un fantasma, y quien decide quién entra y quién no, pero sobre todo, alguien que le impide la entrada a Otto. Otto sabe de primera mano que Nadie es, sin lugar a dudas, la clave para entrar a este mundo, pues ella ha sido capaz de estar en ambos mundos, pero para lograrlo necesita dos cosas más. Uno, encontrar la entrada, el nexo que lleva al mundo de las pesadillas, y segundo, una llave para abrir aquella puerta, que él menciona que es el miedo, pues como ya veníamos mencionando, este mundo y sus criaturas hostiles se alimentan de miedo. Más tarde, toca la terapia, así que Nadie llega y Otto le da un regalo para persuadirla, un crisantemo rojo para disculparse por las últimas sesiones. Nadie está lista para comenzar a hablar de sus padres, cosa que en las primeras sesiones evitaba a toda costa, pero esto no lo hace nada más porque si quisiera hablar de sus papás, sino que es un mecanismo de defensa para evitar el tema de las pesadillas, pues ya la aterra en demasía, ya no quiere estarlas reviviendo, contando
sufriéndola, ¿sabes? Necesita a alguien que la cobije y la calme. Y peor aún ahorita, pues ya sabe que su terapeuta solamente la está usando. Pese a esto, nadie acepta contar su siguiente pesadilla, pero esta vez será diferente. Pues Otto, para tener una visión bastante vívida del suceso, será él el que estará acostado en el sillón y se va a vendar los ojos, para que así nadie sea lo más detallista posible y él pueda recrear todo eso en su cabeza, como si nadie lo llevara de la mano por este mundo de pesadillas, aunque sea por un instante. Pero Otto no será el único que cerrará los ojos en esta ocasión, pues te pido a ti, queridísimo espectador o espectadora, que escuches esta parte del video con los ojos cerrados también, ¿vale? Y dice así: estaba flotando en medio de la oscuridad. Debajo de mí no había nada. Entonces todo se desvaneció y aparecí en un lugar nuevo, un gran túnel subterráneo con lodo en el centro. Al intentar seguir el túnel, me encontré con un lugar repleto de desagües en el techo. Al asomarme por una tubería, vi las botas sucias de un niño, además de la anaranjada luz de su linterna, una que tenía colgada en su cintura. Murmullos contentos de niños se escuchan mientras las gotas caen del techo. A lo alto hay más niños y todos intentan verme. Al hacerlo, las risas y pisadas dejaron de oírse. Todos los niños se quedaron en completo silencio y dijeron: ya llegó. Yo me incomodé y no quise ser parte de su celebración, así que me fui más abajo en el túnel, donde encontré un cruce, múltiples direcciones a las cuales poder ir. Así que solo cerré los ojos por un momento y a mi izquierda comenzó a oírse un pitido leve, que fue acercándose poco a poco, como un detector de metales. Al abrir los ojos, noté que una criatura llevaba un gran saco pesado encima, y cuando ya se iba a acercar por completo, desapareció. Entonces una tubería pequeña expulsó una especie de masa gris. Al verlo de cerca, pude ver que esa cosa estaba viva y sentía curiosidad por mí. Es una criatura súper pequeñita y tiene su cabeza en forma de punta. Al poco rato comenzó a imitar mis movimientos y esta es la primera vez que en este mundo hostil me encuentro con una criatura que no lo es. De repente, una niña con una risa juguetona pero un poco malvada lanzó desde arriba una red para hacerle daño a la criatura diminuta, lo cual me molestó bastante y le lancé un ladrillo en su brazo, lo que la hizo llorar y yo simplemente me llevé a la criatura corriendo sin parar. Más tarde, esta criatura me llevó por una gran puerta oxidada y al otro lado me encontré con lo más inesperado: montañas y montones enormes de cosas específicas, una de basura, una de joyas y otra de llaves. Pues estas son cosas perdidas, cosas que se pierden por los acantilados desde la superficie y llegan hasta aquí. Entonces la criatura del detector de metales entró y nos escondimos. Él sacó de su saco montones de monedas, anillos y algunas cosas de poco valor, y fue cuando me di cuenta, mirándolo bien, que este sujeto es como una criatura totalmente en los huesos, y que el supuesto saco más bien es su cara, como un globo hinchado de agua. Un estruendo sonó y más cosas comenzaron a caer de las tuberías, así que aproveché esto para huir. Volví a aquel lugar donde estaban los niños y al intentar escapar por otro camino, llegué a un callejón sin salida y entonces la criatura comenzó a acercarse a mí más y más con su máquina. Como pude, arranqué 2-3 ladrillos y con eso pude escabullirme por un agujero, pero pareciera que esta criatura y las alcantarillas fueran uno mismo, porque el enojo que le provocó no poderme agarrar se vio reflejado en los túneles que rugían y se estremecían, pero sobre todo desató una enorme ola que se acercaba con mucha fuerza. Esta me arrastró hasta que me dejó varada y entonces todo se calmó. En medio de la calma se hizo presente el barquero y le grité: ¿qué quieres de mí? A lo que contestó: Cruza el umbral. Aparta de ti el viejo sueño. Volver a soñar una vez más. Tus infortunios no están dentro, sino fuera. Aquí serás libre de toda desgracia.
Bien, ahora ya puedes abrir los ojos y quitarte esas ganas de comentar que aquella criaturita gris era un gnomito y omitir la parte de la historia donde aparecen cientos de ellos todos asustados. Pero mira, aquí es donde más gnomitos hay. Nadie le da la razón al barquero y dice que cuando está en aquel mundo de pesadillas ni le duele la cabeza, ni le ponen aparatos raros y realmente piensa que debería quedarse allí para olvidarse de su dolor. Lo que desata una tremenda discusión entre ella y Otto hasta que nadie le dice: pues mira, ¿qué tal que Sisi por eso no volvió? No, ¿cómo así? Otto entra en una ira ciega y le revela a nadie los resultados de unos estudios que le hizo, pero se lo dice así, sin tacto, porque está bien enojado. Tienes un bulto en el cerebro, un tumor, y está creciendo. Esto provocado por los experimentos que él hizo, pero bueno, nadie se va sollozando horrorizada y menciona que hoy agarrará un dulce más, a lo que Otto responde: agarra los que quieras, solo vete. Otto concluye que tal vez ese umbral, esa entrada a las pesadillas, no es aquí en nuestro mundo o en donde la puedas encontrar, sino que está en nuestra mente. Entonces duerme a nadie con un sedante pesado y la conecta a una máquina en la que ha estado trabajando durante años, una que le mostrará una imagen de lo que nadie ve en sus sueños, el primer indicio visual del mundo de las pesadillas en el mundo real. Primero se ve como un calidoscopio a escala de grises, luego se ve una silueta oscura acercándose, cuando sin previo aviso suelta un inmenso brillo cegador que lastima a Otto, una enorme pupila que se mueve hacia todas direcciones, observando cada movimiento, custodiando aquel mundo de pesadillas y soltando un estruendoso sonido de estática hasta que de repente todo se volvió un silencio sepulcral. Su máquina quedó destrozada. Nadie. En este capítulo se viene la revelación de revelaciones, el desenlace, quién es Six, cómo funciona todo, así que no cambies de canal. Después de la explosión que destrozó la máquina de Otto, él intentó reconstruirla como pudo, teniendo en mente tener una señal estable entre huésped y anfitrión, es decir, entre el mundo de las pesadillas y nadie, aunque ya no se puede ver nada por la pantalla. Otto menciona que las desapariciones de nadie han continuado y que incluso una vez su cuerpo volvió, pero en medio del patio del psiquiátrico, y desde entonces pues la tiene en confinamiento, ya no la deja salir de su habitación y desde ahí la observa sin descanso. Él tiene la hipótesis de que el barquero la liberó por un instante solo para burlarse de él, lo que demuestra que Otto está obsesionado cada vez más con esta tarea y que su ego ya lo ha alejado bastante de su profesión, de querer ayudar, maldita sea. Esto llega a tal punto que al recordar aquel cuadro del inicio, el astrolabio, él da por hecho que eso es una señal, una que dicta que debe usar a nadie como su astrolabio, su brújula para vagar en estas tierras oníricas y desconocidas de ningún lugar. Y es entonces que encuentra una manera de sincronizar su cerebro con el de nadie, para que así se le transfiera lo que ve, lo que sueña. Otto le da 3 pastillas a Nadie para que cuente su más reciente pesadilla mientras se va quedando dormida. Y esta pesadilla dice así, agárrate fuerte. Apareció en una sala que olía mucho a humedad. Alrededor había montañas de telas apiladas y al fondo una mesa de madera con herramientas. Mientras caminaba, vi unos vestidos muy grandes, unos que portaban unos maniquíes sin brazos y sin rostro. Al lado había un cofre y al abrirlo encontré vestidos más pequeños, una bata de doctor y un impermeable amarillo. ¿Qué? Tremendo, carajo. En otra mesa vi una marioneta enganchada con unas tijeras oxidadas, una marioneta sin rostro y con un solo brazo. De la nada cobró vida y comenzó a atacarme, así que le rompí una botella en la cabeza y me soltó. Yo me escondí en el cofre y por la cerradura vi que había otro maniquí,
uno que reflejaba a una mujer muy bella, una mujer perfecta. Esta comenzó a retorcerse en su lugar, hacía movimientos mecánicos muy extraños. Traté de ocultarme, pero me encontró y comenzó a quitar trocitos de mí mientras los ponía en la marioneta. Eso no me dolía, al contrario, me sentía más fuerte. Nadie se queda profundamente dormida y Otto comienza el proceso, y al quedarse mimido también, escucha la voz de Nadie. Ambos están en una zona rara donde una inmensa neblina negra no los deja ver nada. Este aún no es el mundo de las pesadillas, pero tampoco es el mundo real. Chécate esta. Esta neblina negra es un limbo, el puente entre ambos mundos. Por eso cada niño despierta en un lugar de repente en los juegos, como si de la nada despertaran ahí, pues es cuando cruzan el puente, el umbral al dormir, y primero ven esta niebla negra y luego despiertan en una nueva y aleatoria pesadilla. Ahora, abordando la construcción de Nadie pedazo a pedazo, como si transfirieran su conciencia a una marioneta, es sin duda la representación de cómo deja su cuerpo terrenal para ahora sí ser parte de este mundo de pesadillas. Otro cuerpo, uno más pequeño y digamos que más resistente, como si el creador de estos maniquíes fuera el que teje el umbral y desmaterializa nuestro cuerpo humano para reemplazarlo, para darnos la bienvenida. Nadie, flotando en esta nada profunda, visualiza miles de millones de islas brillantes que parecieran estrellas, como si hubiera infinitas localizaciones de pesadillas. Ella se tranquiliza, se pone optimista y menciona que siente como si llevara siglos viajando por estas tierras y que no se siente cansada. A lo lejos, ven el ansiado umbral, el que los va a dejar cruzar para siempre. La voz de Otto le dice a Nadie que no entre sin él, que lo espere, que ya casi se transfiere. Mientras él se ocupa de ello, Nadie describe el umbral. Es como una puerta de madera muy vieja, madera mezclada con un líquido, como si la puerta no fuera totalmente sólida, y en el centro lleva un enorme ojo. Entonces la tremenda puerta se abre por completo y Nadie dice: "Te encontré". Ella le cuestiona a la criatura que está detrás: ¿por qué yo? Y Otto le dice: ¿por qué te llevaste a mi Sisi? A lo que la temible criatura responde con una voz rasposa casi inaudible: Se te concederá un nube para con tormentos. Y en breve te cuento qué dijo exactamente. Pero ahora sí, agárrate fuerte, porque te voy a revelar la identidad de Six después de 5 años. Primero, se confirma que Sisi fue hermana de Otto. Y mientras te cuentan esto en el podcast, usan sonidos de Six de fondo, y eso sumado a la referencia del impermeable, el nombre y la confirmación de uno de los escritores, podemos deducir con completa seguridad y calma que su hermana de Otto todo el tiempo fue Six, aquel ser querido que quiere recuperar a toda costa, aquella niña asustada que se ha vuelto experta en sobrevivir en este mundo retorcido a su manera, alguien que tristemente no es capaz de escuchar los gritos desesperados de su hermano que intenta encontrarla. Esto ya me suena muy mono y Six, pero mira, en breve te lo voy a confirmar. ¿Te vas a quedar? No, ve dejando tu like. Volviendo al umbral, Nadie decide entrar sí o sí, aunque Otto le insiste que no. La criatura le dice a Nadie: húndete. Así que ella toma su mano y cruzan por un breve momento, mientras ella ve lo que hay al otro lado: escaleras en todas direcciones, constelaciones en forma de anillo con una enorme luna roja en medio. Al centrar más su vista, Nadie se da cuenta que ni son estrellas ni es una luna roja, sino que son ojos en todas partes y de todos los tamaños, cada uno reflejando una tierra desconocida, repleta de los horrores más inimaginables.
Otto le insiste a la criatura que lo deje entrar, que lo deje ver lo que nadie ve, y se revela que esta criatura cuidando el umbral es nada más y nada menos que el barquero. Ya lo deducías. Pues como se dijo, es el guardián del umbral entre nuestro mundo y las pesadillas. La puerta palpitante comienza a alejarse de Otto y él grita desesperado por respuestas. ¡Devuélvemela! ¡Devuélvemela, maldito! ¡Devuélvemela! En medio del silencio, la puerta se cierra con un estruendo muy aterrador. Mientras Otto, en el plano terrenal, despierta y presencia fallas graves con nadie. Presencia como está a punto de perderla y dice textualmente: no, otra vez no, lo que confirma y revela que Otto perdió a su hermana también de esta manera, por su deseo de entrar a aquel mundo maldito necio. En medio de llantos, Otto siente que todos lo abandonan, pero se repite a sí mismo que su hermana no haría eso jamás, ella nunca me haría esto. Las palabras que el barquero le dijo resuenan en su cabeza y estas fueron: te concederé un hogar, pero con un alto precio a pagar. De repente, un niño entra al despacho del doctor así todo sin saber qué está pasando, y es porque está con sonambulismo, no está consciente. El doctor le da dulces, que ya sabemos que son pastillas, y le menciona que mañana volverán a soñar otra vez, y luego dormirán profundamente, siendo este niño su nuevo huésped para experimentar. Dulces. Para mi dulzura. La frase del barquero confirma de manera definitiva que los adultos también llegan al mundo de las pesadillas, pero más que nada para pagar un precio por lo que han hecho, lo que le da sentido a por qué todos los adultos aquí son de esa manera tan retorcida. Incluso puede que los bullies paguen por sus actos y por eso son condenados a ser de porcelana. Pero bueno, Otto va a obtener su tan ansiada bienvenida a las pesadillas como tanto lo pidió. Y pienso que hay 3 posibles criaturas en las que se puede convertir. 1. Thin Man, pues tendrá su ansiada entrada al mundo y su precio a pagar será que se convierta en el huésped de la torre que vigila todo. Estará condenado a vigilar el mundo que tanto ansió conocer, como una terrible maldición eterna. Además, esto conectaría con aquel arte conceptual que refleja que Thin Man alguna vez fue terapeuta, pero alto ahí que también hay un paralelismo de que raptaba niños, al igual que Otto, para experimentar con ellos. Y quién sabe qué tal que se encontró con su querida Sissy y esta no lo perdonó por cómo dejó que se perdiera en este mundo y por eso lo soltó. ¡Ah, carajo! Tremendo porro teorizador. Sigamos. La segunda opción es que sea The Janitor, condenado a vigilar niños, llevarlos a la cama sin dejarlos escapar, que es prácticamente lo que también hacía en la vida real. Y la tercera es que se convierta en el Doctor, atrapado en su obsesión, en sus experimentos, sin nunca llegar a nada. Como puedes ver, encaja en todos y es fascinante que esta historia, este podcast, confirme de una vez por todas que los adultos desalmados también encuentran su lugar aquí, siendo víctimas del dolor que causan allá afuera. Como si tanto niños como adultos compartieran una mente de colmena en las pesadillas y todos coexistieran aquí en Nowhere, en ningún lugar, donde yacen nuestros peores miedos, donde se desarrolla Little Nightmares. Ahora sabemos que existen niños como nadie siendo víctimas de experimentos, estando cautivos y sin libertad, hasta que el barquero, un navegante eterno, se los lleve a un viaje sin retorno, aparentemente para liberarlos de su sufrimiento terrenal, para que así sean parte de este mundo del que pareciera que sabemos mucho, pero no sabemos casi nada. Buenas noches.